Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Doctor, hay una situación, estamos ya de la ceja al ojo, como se dice popularmente, de un nuevo proceso electoral. En este contexto resulta un poco sorpresivo el hecho de que algunos candidatos exponen un plan de trabajo como que se van a quedar 4 años y que vamos a transformar el país estructuralmente y se acabaron las mafias y que vamos a instaurar un proceso de paz, de armonía, de progreso y desarrollo. ¿Qué opinión le merece usted, doctor, estas expresiones de parte de varios de los candidatos? No vamos a topar uno solo de este variopinto, digamos, escenario que se nos presenta. Bienvenido. Aquí debería aplicarse un refrán que dice: a palabras necias, oídos sordos. O a boca de borracho, oído de cantinero. Porque, mire, en primer lugar, ¿no? Este es un periodo especial. Llamémoslo así, ¿no? Periodo especial porque, en primer lugar, pues se trata de completar el periodo al cual, pues, renunció el presidente Lasso al establecer la muerte cruzada, pues, lógicamente, pues, él no va a competir ahí. En segundo lugar, porque los fondos están comprometidos. Ya voy a insistir sobre eso. Los fondos fiscales están ya comprometidos. Y en tercer lugar, porque cualquier plan de desarrollo no puede implementarse porque ya existe pues, un plan de desarrollo, tiene que haberlo. Para eso existe justamente un Consejo Nacional de Planificación. Lo que hay que hacer es completar lo que haya planificado. Prácticamente terminar lo que el presidente de la República ha planificado Guillermo Lasso, ¿no? Claro. Nadie sabe, en serio. O sea, yo creo que cabría de repente buscar en la página, ¿no? A ver, del Consejo Nacional de Planificación, a ver si hay alguna línea allí, ¿no? A ver qué falta de hacer. Sí, a ver, si es que han escrito algo, si es que han hecho algo. Si es que hay también, bueno. Si es que hay algún proyecto. Pero en todo caso, vamos a desglosar uno por uno los asuntos, ¿no? Recursos. Nuestro país, por suerte, no ha tenido un decrecimiento. Tras el proceso del COVID, ha logrado un relativo crecimiento económico según los datos de la CEPAL, ¿no? Es decir, no hay un proceso negativo de decrecimiento. Ojo, ¿no? Por tanto, pues, aparentemente sí hay recursos. Efectivamente, pero los recursos están comprometidos. ¿A dónde están comprometidos? Sencillo, fueron comprometidos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es todo, ¿no? El Fondo Monetario, todos sabemos, realizó algunos préstamos al Ecuador. Con esos préstamos, pues, el Ecuador, la presidencia, el gobierno concretamente, el gobierno de Guillermo Lasso, ha llevado adelante algunas cosas que probablemente muy poco se ha visto, entre paréntesis, ¿no? Realmente, pues, lo rescatable el Moreno también se endeudó. Bueno, sí, lo rescatable en el gobierno, hay que decir todo, ¿no? Claro. Para no, fue la vacunación, el proceso de vacunación. No vamos a entrar aquí a discutir sobre la vacunación, pero se hizo un proceso de vacunación efectivo, ¿no? Que tuvo amplia cobertura. Y evidentemente, pues, eso implicó gastar recursos. Claro, ¿no? Que sí. Pero está bien, esos recursos están más que obligatorio. Ojo que yo siempre hice notar algo importante, ¿no? Que el principal logro de ellos contraría la doctrina neoliberal, porque es una inversión pública en salud. Social. Tuvieron éxito cuando hubo una inversión. Claro. Fíjese usted lo paradójico, ¿no? Un gobierno neoliberal que sí enfrentó un problema muy grave en la pandemia, ¿no? Y tuvo que hacer un gasto público. Y tuvo un resultado. Y es el referente exitoso. Claro. Es lo único. Prácticamente eso está justificado ya. Pero de ahí en adelante llevó adelante la política neoliberal a rajatabla. ¿En qué consiste la política neoliberal? Para que la gente lo entienda. Se llama desinversión pública. Es decir, dejar de invertir para que supuestamente eso sea cubierto por los sectores productivos privados, ¿no? Esa desinversión además implica, por tanto, un ahorro presupuestario. Y el ahorro presupuestario, ustedes dirán, bueno, eso quiere decir que se ha gastado menos. Sí, se ha gastado menos. Pero se ha gastado menos para llevar adelante un proceso de ahorro con la finalidad de garantizar el pago de la deuda externa.
¿Cómo se hizo esto? El mecanismo es muy sencillo. El mecanismo consistió en autonomizar el Banco Central. Esto, a ver, en la Constitución anterior estableció también que era autonómico el Banco Central. Y el Banco Central, de hecho, era manejado por el Fondo Monetario Internacional. Algo parecido sucedió ahora. Veamos lo que dice la Constitución. Es importante para esto saber qué se ha hecho sobre este aspecto. Dice sobre la política monetaria, el artículo 302 habla sobre las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras que tienen varios objetivos, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a decir lo más importante, ¿no? Suministrar medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. Es decir, dólares. Hablemos en buen romance. Entregar dólares. 2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados niveles, márgenes de seguridad financiera. Es decir, que haya circulante suficiente, ¿no? 3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Pongo énfasis en este tercero. Voy a repetirlo. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Es decir, hay que invertir en gasto público. Hasta ahí leo porque el otro, el parte tiene las tasas de interés. 303. La formación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva. De la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Es decir, el Banco Central es solo un instrumento para la política que debe dictar la función ejecutiva. ¿Quién está en el gobierno? Pues al autonomizar el Banco Central, ya esa función exclusiva pasó a manos de las personas que conforman el directorio del Banco Central. Lo primero que hay que hacer, cualquier gobierno, es recuperar el control del Banco Central. Que se cumpla lo que dice la Constitución. Eso que se hizo es inconstitucional. Es el dogma neoliberal. Cada vez que se producen estas autonomizaciones, de hecho empiezan a funcionar los aparatos financieros internacionales y el capital financiero internacional asociado a ellos. ¿Ya? Que implica un dogal, el dogal de la deuda externa. Nuevamente estamos en eso. El mismo problema. Estamos en el mismo problema. Es decir, recursos hay, pero ya están comprometidos por el Banco Central, que los tiene guardados. No cumple con dar los recursos para la inversión. No hay dinero. La caja fiscal está en cero. Está en cero. A ver, la caja fiscal está en cero, pero el Banco Central tiene reservas. Pero como el Banco Central, de acuerdo a la Constitución, no es autónomo, lo que debe hacer un nuevo gobierno es decir, señores, traigan acá porque yo soy el que vamos a realizar esta política como manda aquí, la política financiera y responsabilidad del Ejecutivo, no de ustedes. Muy bien. Váyanse al demonio ustedes. Entiendo. Pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Y a quiénes han planteado los candidatos que van a poner en ese directorio? Y esta es la pregunta más importante. ¿Cómo van a integrar el directorio del Banco Central? Y por supuesto, ¿quién va a ser ministro de Finanzas que va a domesticar esto y va a dirigir una política financiera? Ojalá que no pongan a un exfuncionario del mismo Banco Central a manejar como ha ocurrido. Muy capaz. Un discípulo de Augusto de la Torre. Por supuesto, pues se lo pone Augusto de la Torre, Alberto Dají, Pablo Lucio Paredes, Elías, por ejemplo, imagínense, qué garantía. Claro, bueno, en segundo lugar, el otro problema, pues, que tiene que ver con esto es el presupuesto. Pero, ¿qué pasa con el presupuesto nacional del Estado? Veamos lo que dice nuevamente la Constitución. Artículo 292. El presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, todos, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social. Todos sabemos por qué el IES esta parte, ¿no? La banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.
Esto es último. La seguridad social es un ente aparte, ¿no? El IES. La banca pública es una banca que funciona de manera autónoma porque hace créditos, hace préstamos, ¿no? Entonces tiene que tener un cierto nivel de... Ban Ecuador, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener un margen para poder decir, a ver, vamos a prestar tanto, vamos a cobrar de esta manera, etcétera, vamos a fijar esta tasa de interés, ¿no? Las empresas públicas igual, porque todas son autónomas, porque se autofinancian, tienen presupuesto propio. Todas las empresas públicas, pues CNL, SELEC, todas hacen negocio, Petroecuador, ¿no? Y lógicamente, pues, sus excedentes pasan más bien al Estado. Entonces, y los gobiernos autónomos descentralizados, claro, porque también tienen recursos propios. Por ejemplo, el cobro de impuestos prediales, vamos a poner ejemplo, ¿no? Impuestos prediales, los servicios que brindan el agua potable, esos son recursos propios, ¿no? de los gobiernos seccionales. Bien, esto es el presupuesto general, todo menos eso, ¿no? Y luego dice 293, la formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Bueno, el 294 es la elaboración anual de la proforma presupuestaria por el Ejecutivo, pero aquí lo importante es que existe, pues, o debe existir una comisión, un Consejo Nacional de Presupuestos. ¿Quiénes son los que van a conformar? ¿Quiénes son los que van a conducir? Se puede manejar este muñequeo político dependiendo de los intereses a quien vaya a servir el próximo Ejecutivo. El Consejo Nacional de Desarrollo, ¿no?, que es el que establece ese desarrollo, es un plan participativo. Yo no sé quiénes estén, insisto, ¿no? Este es un misterio, seguramente habría que buscar. Nadie sabe quiénes están en el Consejo Nacional de Desarrollo hoy. Bueno, lo importante sería decirle, ¿van a continuar? ¿Van a ser sustituidos? ¿Qué va a pasar con el Plan Nacional de Desarrollo? Nadie le pregunta esto a los candidatos. En este año que queda. ¿Qué van a hacer con que vamos a tenerlo justamente a varios candidatos, a la misma Luisa González? Así es, tal vez vamos a hacer un conversatorio. ¿Qué van a decir? ¿Qué dicen sobre esto? Y a partir de allí, pues lógicamente, bueno, ahora sí, ¿qué van a hacer con eso? Ya tienen los recursos, bueno, han recuperado los recursos del Banco Central. Ya pueden decir, bueno, vamos a hacer gastos extrapresupuestarios, se puede, ¿eh? A ver, yo explico esto también, esto es algo jurídico, ¿no? Jurídico que tiene que ver con la ley orgánica de presupuesto de finanzas públicas y, por supuesto, con la Constitución. Los objetivos presupuestarios se reformulan, eso no hay problema. Y se pueden modificar, es decir, hay un margen de modificación. Dependiendo de las circunstancias que se nos presenten. Pongamos ejemplo concreto, hay una situación de emergencia, que no la haya, ¿no? Otra pandemia, terremoto, lógicamente pues hay que sacar recursos para esa emergencia. A ver, vamos a usar estos recursos emergentes para esto, ¿no? Entonces, en cualquier parte del mundo, se puede, ¿no? Se puede. Se puede entonces modificar esto y lograr hacer los ajustes necesarios. Que insisto, van a ser solo ajustes, ¿no? Y lógicamente, aquí viene la otra parte, democrática. Lo que haya que hacer una vez que se ha recuperado eso, pues hay que dejarlo al pueblo ecuatoriano en la siguiente elección que decida qué se quiere hacer con eso. En otras palabras, ya le recuperamos, que el nuevo gobierno decida, electo, haga la propuesta sobre lo que va a hacer, ahora sí, en 4 años. Eso es lo realista, ¿no? Ahora, con eso además hemos logrado un espacio de soberanía. Por supuesto hay que pagar al Fondo Monetario, ¿no? Normal, porque son deudas. Pero hay que renegociarlo. Pues. Como siempre hay que decirle, señores del fondo, en este momento tenemos, voy a mencionar algo que es evidente, este problema de seguridad. Así que disculpen, no podemos pagarle esto porque estamos atendiendo que el país se hunde, y además eso es la noticia internacional, el país se hunde si no hacemos esto. Así que disculpen, ya dennos un tiempo más y les pagamos. Pongo ese ejemplo, hay muchas otras necesidades, pero ya que todo el mundo habla de seguridad, bueno, pues entonces necesitamos los recursos, rescatarlos para eso y decirle al Fondo Monetario, vean señores,
tenemos este plan emergente de seguridad. El país se hunde sin seguridad. Así. Y por supuesto, sin salud, sin educación, pues hay que atender todo, ¿no? Tenemos una crisis, y la tenemos, una crisis en el ámbito sanitario, una crisis en el ámbito educativo. Bueno, tenemos que atender. Así que, disculpen, pero primero. Esto es prioritario. Incluso yo creo que si se negocia adecuadamente, va a haber pues, un margen de comprensión, de tranquilidad, ¿no? Al mismo Fondo Monetario, ¿qué le conviene? Cobrar. Por supuesto. Como a todo acreedor le conviene cobrar. Las circunstancias propicias para que no, yo diría, tampoco les conviene el default. El default es cuando el país se declara en quiebra, ¿no? Hubo el caso de Argentina, que no puedo pagar deudas, no puedo. Eso es desastroso para todos. Para todos, ¿no? Incluso para los acreedores. Bueno, ¿cómo le cobro? Ya si está. Es como cuando uno se declara en bancarrota. Claro, no tiene ¿Cómo te pago si no tengo? No tengo. Estoy en bancarrota, además me he declarado en bancarrota. Claro, puche, ¿qué hago? Al acreedor tampoco le conviene. A nadie, a ninguno. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una innovación y ahí a ver cómo sales de eso y pagas. Incluso te puedo dar algo más para que levantes la cabeza. Como se dice prácticamente un interés. Porque depende de los negociadores. Bueno, yo estoy dando ideas generales. Me parece entonces sobre esa base que lo importante es la capacidad de manejo de la política que tenga quien deba ser presidente o presidente. Tenemos una candidata, por eso menciono eso. Es decir, la capacidad de instaurar precisamente un poder soberano. ¿En qué sentido? Un poder soberano que permita decir, vamos a cumplir con los objetivos del Estado y de la sociedad, democráticamente. Vamos a cumplir con eso para esta etapa. Y bueno, pues ya veremos en la siguiente etapa, una vez que tengamos ya recogido todo esto, tengamos un balance. Ponemos en orden la casa. Ponemos en orden la casa. Bueno, ahora sí, porque el siguiente venga, más o menos se puede hacer esto ya en adelante. Claro. Estas son las prioridades, hay que hacer esto. Lo otro, doctor, perdón que me interrumpa, lo que están haciendo los candidatos es demagogia pura. Es demagogia. Propia la clásica demagogia, la demagoriana. Pero es que el problema, insisto, ¿no? Es que, por ejemplo, hay un candidato ahí, señor Topic, Villavicencio, que dice que va a hacer 4 cárceles de alta seguridad. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Es lo que quería preguntarle, ¿y usted sabe cuánto tiene para eso en el presupuesto? Yo estoy seguro que no tenemos ni para una pared siquiera, de una de esas cárceles de alta seguridad. Estoy seguro. Bueno, pero esos son temas, ¿no?, que deben ser abordados con urgencia. Esos son los problemas del debate. Y yo creo que el problema es que la gente debe estar enterada para que eso sea lo que exija. Por supuesto. Los conocimientos. Y que los medios, los comunicadores, sean conscientes de que este es el problema principal. ¿Cómo atender estos problemas? Por último, para luego abrir paso a otra pregunta, ¿no? Por último, me parece que lógicamente aquí van a aparecer tendencias, ¿no? Es normal eso, ¿no? Yo diría que las tendencias de la derecha agotó su discurso con Lazo. Recuerden que jugaron toda la carta de Lazo. Todo. El Partido Social Cristiano, los nuevos movimientos, lo que eran los restos de la democracia popular, etcétera, etcétera. Y en la segunda vuelta, algunitos más. Izquierda Democrática, Pachacuti, que llegaron a un acuerdo después, como todos sabemos, con la señora Yori a la cabeza de la Asamblea. Ya, agotaron su espacio y agotaron sus posibilidades. Porque además el neoliberalismo está en retroceso en el mundo. Ojo. Como idea. No hay en este momento quien sustente la idea de que no hay que hacer inversión pública. Eso ya es del pasado. Eso es de la época de Ronald Reagan, que inventó eso con la señora Thatcher. Claro, los años 70 del siglo pasado. Han pasado casi medio siglo, casi 50 años. Así es.
vamos a seguir pensando que eso... A mí me causa risa cuando escucho a gente, ¿no?, que dice, por ejemplo, ¿no?, esas ideas antiguas refiriéndose a Marx, esas ideas antiguas de Marx. Pero sí, Marx es más antiguo que Marx, es el liberalismo. Marx es una crítica a Adam Smith, que es el padre del liberalismo. Entonces, me parece absurdo no tener en cuenta eso, ¿no? De paso, el liberalismo, lo que sí le queda como bandera, ojo, ¿sabe cuál es el núcleo duro del neoliberalismo? La gente a veces piensa, bueno, es la desinversión. Sí, eso es un efecto de política económica. Es la liberalización del mercado laboral. Siempre han querido hacer eso, porque ellos saben que la fuente de creación de riqueza no es lo que ellos dicen, es el trabajo. Claro. Entonces, si ellos logran, por ejemplo, que exista un trabajo precario, como están haciendo, es lo que apunta, es lo que les gusta, ¿no? Claro. Que no existan obligaciones de, por ejemplo, de jubilación patronal, la que se llama aquí jubilación patronal, que los empleadores deban pagar aparte más del seguro, incentivos para la clase que patronal. tengan que pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Correcto. Que deban reconocer conquistas laborales en los contratos colectivos. Eso no les gusta. Eso es liberalismo. Liberalizar la relación con los trabajadores. Y ahí se abre un poco. Ahora pues han inventado eso de los emprendedores, eso del trabajo a domicilio. Siempre se las inventan, ¿no? Sí. Al fondo es lo mismo. Hay esos que trabajan desde la computadora para la empresa. No tienen seguro, no tienen nada. Telemáticamente, eso es. No tienen nada. Ajá. Les pagan más por el servicio. Eso es volver a la precarización del trabajo que existía a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Miren, estamos retrocediendo. Eso es liberalismo. Eso es lo que hay que preguntarle a los candidatos sobre el neoliberalismo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Con esta situación de precarización. Es decir, volver a una situación de esclavización de la fuerza laboral. Eso es todo el problema. Porque ellos saben que de allí nace la riqueza. Fíjese usted, tanto lo saben, que cuando hubo la pandemia y la gente dejó de trabajar, la economía se desmoronó. Así es. No del Ecuador, del mundo. La del mundo. El mundo, sí. La del mundo. El trabajo. Porque no habían trabajadores. Ahí estaban las máquinas botadas. Ahí estaban las computadoras botadas. Las instalaciones. Se reafirma el pensamiento de que el trabajo y el trabajador sin el trabajador, medio fundamental para el desarrollo de la cultura. Prácticamente la y empresa. un bajón en la economía mundial. Es como prácticamente el empresario tendrá la empresa, pero la mano de obra la tiene el trabajador. Y esa es la que hace la empresa. Dijo Marx una vez, ¿no? Eso es lo que no le perdonan ese descubrimiento. Digo, no es el capital el que genera riqueza, es el trabajo. Claro, eso. Esto se está haciendo una tergiversación, decía. No es que el capital le paga al trabajador su salario, el trabajador con su trabajo le genera la riqueza al trabajador, al capitalista. Le agradecemos su participación, siempre es aleccionador conversar con usted. Y bueno, ahorita habrá que preguntarle a estos candidatos sobre las inquietudes del doctor Javier Garay Corti. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Bueno, de mi parte también, doctor Gaicoa, para mí es un gusto siempre entrevistarle y a nuestros oyentes y televidentes también es muy aleccionador todo lo que usted nos dice. Sí. Muy interesante lo que nos dijo hoy acerca. Bueno, vamos adelante a preguntarle a estos candidatos lo que usted nos dijo. Muchísimas gracias.